Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la Escuela Sabática, temas en el Evangelio de Juan. Lección número 2. Signos de divinidad. El texto para memorizar es Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? La Biblia deja en claro que Jesucristo es el Hijo eterno, uno con el Padre, no creado ni engendrado. Jesús es quien creó todo lo que existe. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo era de Juan capítulo 1, versículo 2, es el término griego gen, una forma del verbo eimi, que significa ser. Este término expresa continuidad de existencia. Lo que Juan está expresando es que el verbo era por toda la eternidad. Nunca llegó a ser, siempre ha existido. Pero en el tiempo, el verbo fue hecho literalmente carne. Llegó a ser carne o se hizo carne. ¡Qué gran misterio! Pablo habla de la encarnación como de un gran misterio. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. De modo que Cristo siempre ha sido Dios, pero por contraste, llegó a ser hombre. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sobre la expresión, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, el comentario bíblico adventista dice lo siguiente. Juan ya ha afirmado la verdadera deidad de Cristo, y ahora afirma su verdadera humanidad. Cristo es divino en el sentido absoluto y supremo de la palabra. También es humano en el mismo sentido, con la excepción de que no tuvo pecado ni conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, Jesús siempre ha existido. Nunca hubo un momento en el que no haya existido. Aunque Jesús vino a este mundo y tomó sobre sí nuestra humanidad, siempre conservó su divinidad y en momentos concretos dijo e hizo cosas que la revelaron. Esta verdad era importante para Juan. Por eso, al relatar algunos de los milagros de Jesús, Juan los utilizó para señalar la divinidad de Cristo. Jesús no solo dijo cosas que revelaban su divinidad, sino también respaldó sus palabras con hechos que la corroboraron. En este video y en sus diferentes secciones examinaremos 3 de las mayores señales o evidencias de la divinidad de Jesús. Lo sorprendente es que, en cada caso, algunas personas no creyeron en el milagro o no percibieron su significado. Algunas de ellas se alejaron de Jesús, otras profundizaron su ceguera espiritual y otras tramaron la muerte de Jesús. Aún otros aceptaron la evidencia que se les ofreció y creyeron en Jesús como el Mesías. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, la alimentación de los 5,000. Segundo, realmente este es el profeta. Tercero, la curación del ciego, parte 1. Cuarto, la curación del ciego, parte 2.
Quinto, la resurrección de Lázaro. La alimentación de los 5.000. Juan capítulo 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? En esta sección leeremos Juan capítulo 6, versículos 4 al 6. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. En el anterior pasaje, el apóstol Juan se esfuerza por afirmar que el momento de la alimentación de los 5.000 ocurrió cerca de la Pascua, una conmemoración de la liberación de Israel de Egipto. El Cordero Pascual sustituía a la muerte de los primogénitos. Este sacrificio simbolizaba la muerte de Jesús en nuestro favor. En la cruz, el castigo que merecíamos por nuestros pecados recayó sobre Jesús. En efecto, Pablo expresa que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado por nosotros. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El pensamiento inspirado dice: Cargó con la culpabilidad de la transgresión y el ocultamiento del rostro de su padre, hasta que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios a fin de que el pecador pudiese ser redimido. Veamos el siguiente resumen de Juan capítulo 6, versículos del 1 al 14. Jesús realiza el milagro de la alimentación de los 5.000. Una gran multitud lo sigue, y al ver que tienen hambre, Jesús pregunta a sus discípulos cómo alimentarlos. Andrés le menciona a un niño con 5 panes y 2 peces. Jesús toma la comida, da gracias y la multiplica, alimentando a todos hasta que quedan saciados. Luego, los discípulos recogen 12 cestas de sobras. La multitud, asombrada por el milagro, reconoce a Jesús como el profeta que había de venir al mundo. Teniendo en cuenta el anterior relato bíblico, responde: ¿Qué paralelos se pueden encontrar aquí entre Jesús y Moisés? Es decir, ¿qué hizo Jesús que debería haber recordado a la gente la liberación que sus antepasados habían recibido a través del ministerio de Moisés? En Juan capítulo 6, versículos del 1 al 14, se relata el milagro de la alimentación de los 5.000, donde Jesús multiplica 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud. Este pasaje presenta varios paralelos entre Jesús y Moisés, que habrían recordado a la gente la liberación que sus antepasados recibieron a través del ministerio de Moisés. Los principales paralelos entre Jesús y Moisés son los siguientes. Primero, provisión milagrosa de comida. Segundo, liderazgo de un libertador. Tercero, el monte como escenario. A continuación, explicaremos de forma sencilla cada uno de los anteriores paralelos. Sobre el primer paralelo, provisión milagrosa de comida, se resalta 2 aspectos: Moisés y el maná. Jesús y la multiplicación de los panes y peces. En cuanto a Moisés y el maná, podemos afirmar: En el desierto, Dios, a través de Moisés, proveyó milagrosamente el maná para alimentar a los israelitas durante su travesía por el desierto.
Este milagro de la provisión de comida fue uno de los más significativos en la historia de Israel. Y sobre Jesús y la multiplicación de los panes y peces, Juan resalta lo siguiente. Al igual que Moisés, Jesús provee comida de manera milagrosa, alimentando a una multitud en un lugar aislado. La gente que fue testigo de este evento pudo haber recordado el milagro del maná en el desierto, viendo a Jesús como un nuevo Moisés que provea sustento divino. Jesús pone a prueba a Felipe como los israelitas fueron puestos a prueba en el desierto. La multiplicación de los panes recuerda al maná. Además, la recolección de las sobras recuerda la del maná por parte de los israelitas. Se recogen 12 cestas de sobras de pan, el número de las tribus de Israel. Ahora haremos referencia al segundo paralelo, liderazgo de un libertador. Se puede apreciar a Moisés como libertador y Jesús como el nuevo líder. Moisés como libertador. Moisés fue el instrumento que Dios usó para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, guiándolos a través del Mar Rojo y el desierto hacia la tierra prometida. Los judíos esperaban a un profeta como Moisés, quien los liberaría y proveería milagrosamente. Profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Jesús como el nuevo líder. Al alimentar milagrosamente a la multitud, Jesús se presenta como un líder que cuida y guía al pueblo, con un poder que recuerda a Moisés. De hecho, en Juan 6, versículos 14 se lee: Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Las personas afirman que Jesús es el profeta que había de venir al mundo, una referencia al profeta prometido en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, el cual los judíos esperaban como un nuevo Moisés. Sobre el tercer paralelo, el monte como escenario, se resalta lo siguiente. Vemos a Moisés en el monte Sinaí y a Jesús en un monte cercano al mar de Galilea. Moisés en el monte Sinaí. Moisés ascendió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios y liderar al pueblo en su relación con él. Jesús en un monte cercano al mar de Galilea. En Juan capítulo 6, versículos 3, Jesús sube a un monte antes de realizar el milagro de la multiplicación. ¿Sabes lo que significaba en la tradición judía un monte? El monte es un lugar simbólico de revelación y comunión con Dios en la tradición judía, lo cual habría evocado imágenes de Moisés y el monte Sinaí. Así, Juan muestra a Jesús haciendo señales y prodigios que en su contexto deberían haber tenido un significado especial para el pueblo judío. Les estaba mostrando, en esencia, su propia divinidad. El relato bíblico ofrece varias lecciones espirituales para nosotros, los creyentes actuales. Aquí se destacan algunas de estas lecciones. Primero, confianza en la provisión de Dios. Segundo, Dios utiliza lo que tenemos, por pequeño que sea. Tercero, Jesús es suficiente para satisfacer nuestras necesidades espirituales y materiales. Cuarto, Dios nos enseña a ser agradecidos. Quinto, Dios da abundantemente. Sexto, Jesús es el verdadero líder y guía. Séptimo, participar activamente en la obra de Dios. Explicaremos la primera lección espiritual. Visita nuestra web crecerenlafe.com y descarga el bosquejo donde encontrarás la explicación de todos los puntos, o si quieres una lección en particular, hazlo saber en los comentarios.
confianza en la provisión de Dios. Jesús muestra que, con fe, Dios puede suplir nuestras necesidades, incluso cuando los recursos parecen insuficientes. Así como multiplicó los 5 panes y 2 peces, Dios puede proveer en nuestras vidas cuando confiamos en Él, aun cuando lo que tenemos parece poco. Recuerda, el milagro de la alimentación de los 5.000 habría recordado a los judíos la provisión milagrosa de Dios en el desierto a través de Moisés, reforzando la idea de que Jesús era el nuevo líder y profeta prometido, que no solo podía proveer comida física, sino también satisfacer las necesidades espirituales del pueblo. Realmente, este es el profeta, el gran Yo Soy. Juan capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Iniciaremos nuestro estudio leyendo un resumen de Juan capítulo 6, versículos 14, 15 y de los versículos 26 al 36. Después del milagro de la multiplicación de los panes, la multitud reconoce a Jesús como el profeta que había de venir al mundo y quieren hacerlo rey por la fuerza. Jesús, al percibir esto, se retira solo al monte, evitando sus intenciones. Luego, Jesús reprende a la multitud por buscarlo solo porque les dio comida física. Les insta a buscar el pan de vida que no perece, señalando que Él es ese pan, enviado por el Padre para dar vida al mundo. Jesús declara que quien viene a Él no tendrá hambre ni sed jamás, pero señala que la multitud sigue sin creer en Él, a pesar de haber visto sus milagros. Teniendo en cuenta el anterior relato, responde: ¿Cómo respondió la gente a su milagro y cómo lo utilizó Jesús para enseñarles quién era? La multitud respondió al milagro de manera superficial, enfocándose en los beneficios materiales y físicos. Jesús aprovechó esta oportunidad para enseñarles que su misión era mucho más profunda. Él no solo vino a satisfacer necesidades temporales, sino a ofrecerles vida eterna y plenitud espiritual. Los judíos esperaban un Mesías terrenal que los librara de la opresión del Imperio Romano. Dos de las cosas más difíciles en una guerra son alimentar a las tropas y cuidar de los heridos. Los milagros de Jesús hicieron que se lo viera como quien podía resolver eso. Pero Jesús no había venido para eso, y ese no era el propósito de su milagro. En lugar de ello, el relato de la alimentación de los 5.000 dio la oportunidad de ilustrar que Jesús es el pan de vida, que Dios mismo descendió del cielo. Dijo: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre». Esta es la primera de las 7 afirmaciones «Yo soy» del Evangelio de Juan, en las que la declaración «Yo soy» está relacionada con algún predicado. Por ejemplo, «Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera». Además, la expresión «yo soy» utilizada por Jesús en el Evangelio de Juan tiene un significado profundo, vinculado directamente a la divinidad de Cristo y su identidad como el Hijo de Dios. Veamos. La expresión «yo soy» está vinculada a varios aspectos del Hijo de Dios, tales como: primero, con la identificación con el nombre de Dios. Segundo,
con la revelación de Cristo como el Mesías y Salvador. Tercero, con Cristo como el eterno e inmutable. Cuarto, con la relación personal con los creyentes. En cuanto al primer aspecto, la identificación con el nombre de Dios, podemos decir lo siguiente. La frase «Yo soy» hace eco del nombre que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3 versículos 4, cuando Dios dijo «Yo soy el que soy». Este nombre divino, «Yo soy el que soy» o «El gran yo soy», refleja la autoexistencia, eternidad y autoridad de Dios. Al usar esta misma expresión, Jesús se identifica con el mismo Dios que se reveló a los patriarcas y al pueblo de Israel. En cuanto al segundo aspecto, la revelación de Cristo como el Mesías y Salvador, se resalta lo siguiente. Cada vez que Jesús utiliza la frase «Yo soy», está revelando una verdad acerca de su identidad y misión redentora. Estas declaraciones destacan que Jesús no es simplemente un profeta o maestro, sino que es el Hijo de Dios, el Salvador prometido y aquel en quien se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Estas afirmaciones de Jesús señalan la centralidad de Cristo en el plan de salvación. Involúcrate en la misión que Jesús nos dejó. Solo haz una pausa al video, dale me gusta, comenta y compártalo. Bendiciones. En cuanto a Cristo como el eterno e inmutable, veamos lo siguiente. La expresión «yo soy» también señala la eternidad de Cristo, una doctrina fundamental de la palabra de Dios. Jesús no fue creado, sino que existe eternamente con el Padre. Su divinidad es completa y absoluta. Como yo soy, Jesús es la misma fuente de vida y salvación en todo tiempo. Y sobre el cuarto aspecto, relación personal con los creyentes, nos deja la siguiente enseñanza. Las declaraciones «yo soy» también muestran sus dos aspectos de su naturaleza con los cuales se relaciona con sus criaturas. Muestra su trascendencia y su inmanencia. Jesús muestra su deseo de establecer una relación personal y cercana con sus seguidores. Inmanencia. No se trata solo de conocerlo intelectualmente, sino de recibir su sustento espiritual, caminar en su luz, ser guiados como ovejas por el buen pastor. Las declaraciones «yo soy» invitan a una relación de confianza y fe en Jesús como Salvador personal y Redentor. El pensamiento inspirado dice: Con corazón desconforme preguntaban, ¿por qué, si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riquezas, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y la honra? El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y, sin embargo, se negara a ser el rey de Israel, era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue malinterpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad, y la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto según su especie: incomprensión y deserción. Recuerda, la expresión «yo soy», utilizada por Jesús en el Evangelio de Juan, es una revelación directa de su divinidad, su rol como Salvador del mundo y su identidad como el Dios eterno. Refleja su carácter divino y su poder para ofrecer vida eterna y transformación espiritual a aquellos que creen en Él. La curación del ciego, parte 1. Juan capítulo 9, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
Iniciaremos el estudio de esta sección leyendo un resumen de Juan capítulo 9 versículos del 1 al 16, donde se narra el milagro de la curación de un ciego de nacimiento. Jesús encuentra a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos preguntan si su ceguera fue causada por el pecado de él o de sus padres, pero Jesús responde que no es por pecado, sino para que se manifiesten las obras de Dios. Jesús hace barro con saliva, lo unta en los ojos del ciego y lo envía a lavarse en el estanque de Siloé. El hombre obedece y recupera la vista. Cuando los fariseos investigan el milagro, algunos se niegan a creer que Jesús lo hizo porque fue en sábado, lo que consideraban una violación de la ley. Otros, sin embargo, se preguntan cómo un pecador podría realizar semejantes milagros. Teniendo en cuenta el anterior relato, responda las siguientes preguntas. ¿Cuál era, según los discípulos, la causa de la ceguera de este hombre? ¿Cómo corrigió Jesús esas ideas erróneas? En este relato bíblico, los discípulos, al ver al hombre ciego de nacimiento, preguntan a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos asumían que la ceguera era el resultado directo del pecado, una creencia común en esa época, donde las personas pensaban que el sufrimiento físico era consecuencia de una falta moral o pecado personal o de los padres. Los discípulos relacionaron la enfermedad con el pecado. Varios pasajes del Antiguo Testamento apuntan en esa dirección. Veamos un ejemplo. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Pero la historia de Job debería haber sido suficiente para demostrar que tal conexión, enfermedad, pecado, no es siempre el caso. La corrección que hizo Jesús fue la siguiente. Jesús corrige esta idea errónea al responder: No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Con esto, Jesús rechaza la creencia de que el sufrimiento o las enfermedades físicas son siempre el resultado directo de un pecado específico. En lugar de ello, presenta la situación del hombre ciego como una oportunidad para que se revele el poder y la misericordia de Dios. Jesús aclara el asunto, sin negar que exista a veces cierta relación de causa y efecto entre el pecado y el sufrimiento, pero en este caso, señalando un propósito más elevado: que Dios sería glorificado por la curación. El relato contiene ciertas afinidades con la historia de la creación, cuando Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra, del mismo modo que Jesús hace barro para suplir al ciego de lo que carecía al nacer. En Mateo, Marcos y Lucas, los relatos de milagros siguen un patrón común. Primero, la descripción del problema. Segundo, la presentación de la persona a Jesús. Tercero, la curación y el reconocimiento de la curación con alabanzas a Dios. En el relato de Juan capítulo 9 versículos del 1 al 16, este patrón de secuencia se completa en Juan capítulo 9 versículo 7. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Pero, como es típico en Juan, el significado del milagro se convierte en un tema de discusión mucho más amplio, que conduce a una larga interacción entre el hombre curado y los líderes religiosos. Esta sorprendente discusión gira en torno a dos pares de conceptos entrelazados y contrapuestos. El primer concepto, pecado y obras de Dios. El segundo concepto, ceguera y visión. El narrador informa al lector recién en que Jesús hizo este milagro en sábado, lo que según la tradición, no la Escritura, significaba violar el cuarto mandamiento.
y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Por lo tanto, los fariseos lo consideraron un transgresor del sábado. La conclusión de ellos fue que él no venía de Dios, pues sostenían que no guardaba el sábado. Pero a otros les parecía preocupante que un pecador pudiera hacer tales señales. Entonces algunos de los fariseos decían: «Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo». Otros decían: «¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?». Y había disensión entre ellos. La discusión está lejos de terminar, pero ya aparece una división. El ciego tiene cada vez más claro quién es Jesús, pero los dirigentes religiosos están cada vez más confundidos o ciegos en cuanto a su verdadera identidad de quien sanó a ese hombre. El relato de la sanación del ciego de nacimiento ofrece varias lecciones espirituales para nosotros, los creyentes actuales. Aquí se destacan 3. Primero, el sufrimiento no siempre es resultado directo del pecado. Segundo, Dios obra poderosamente en situaciones difíciles. Tercero, el valor de la obediencia y la fe. En cuanto a la primera lección espiritual, el sufrimiento no siempre es resultado directo del pecado. Los discípulos asumieron que la ceguera del hombre era un castigo por el pecado, pero Jesús aclaró que su condición no era resultado de sus faltas ni las de sus padres. Esta lección nos recuerda que no todo sufrimiento es una consecuencia directa de acciones pecaminosas. Para nosotros, los creyentes, esto nos enseña a evitar juicios apresurados y a reconocer que Dios puede usar el sufrimiento para revelar su poder y propósito en nuestras vidas. Sobre la segunda lección, Dios obra poderosamente en situaciones difíciles. Jesús transformó la vida del hombre ciego, mostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, Dios puede manifestar su gloria. Los creyentes debemos confiar en que, en medio de los desafíos y el sufrimiento, Dios tiene el poder de obrar y traer sanación, restauración y propósito a sus vidas, incluso cuando la situación parece imposible. En cuanto a la tercera lección, el valor de la obediencia y la fe. El hombre ciego obedeció a Jesús cuando le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé y fue sanado. Su fe y obediencia, sin ver el resultado inmediato, fueron recompensadas. Esto nos enseña a nosotros la importancia de seguir las instrucciones de Dios con fe, aun cuando no comprendamos completamente el plan o el resultado inmediato. La obediencia a la palabra de Dios y a los principios de su santa ley trae bendición y transformación. Recuerda, este pasaje nos enseña a no juzgar el sufrimiento ajeno, confiar en que Dios puede usar las dificultades para manifestar su gloria, y nos invita a ser obedientes a su llamado con fe y a todos sus requerimientos. La curación del ciego, parte 2. Juan capítulo 9, versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. En esta sección del video observaremos el desenlace final de la curación del ciego de nacimiento. Veamos un corto resumen de Juan capítulo 9 versículos del 17 al 34. Los fariseos interrogan al hombre que había sido ciego sobre quién cree que es Jesús, y él responde que Jesús es un profeta. Los líderes, dudando del milagro, llaman a los padres del hombre para confirmar que realmente nació ciego, pero ellos, temiendo a los fariseos, se limitan a decir que su hijo es mayor de edad y puede responder por sí mismo.
Los fariseos interrogan de nuevo al hombre y él insiste en que Jesús lo sanó. Cuando el hombre desafía a los líderes religiosos, preguntando si también quieren ser discípulos de Jesús, los fariseos se enfurecen y lo expulsan de la sinagoga por defender a Jesús y reconocer que Él debe ser de Dios. Teniendo en cuenta el anterior relato bíblico, responde: ¿Qué preguntas hicieron los líderes al ciego y cómo respondió él? Los líderes religiosos, los fariseos, interrogan al hombre que había sido ciego acerca de cómo fue sanado. Aquí se resumen las preguntas que le hicieron y las respuestas del hombre. Veamos. Primero, la primera pregunta de los líderes religiosos. ¿Qué dices tú de él? Después de discutir entre ellos si Jesús era un pecador por sanar en sábado, los fariseos preguntaron al hombre qué pensaba él acerca de Jesús. Respuesta. El hombre respondió que es profeta. Reconoció que Jesús tenía un poder divino, ya que había hecho algo milagroso, nunca jamás visto. Segundo, los líderes religiosos investigan a los padres del ciego. Los líderes no creen que el hombre realmente haya sido ciego, así que llaman a sus padres. Ellos confirman que su hijo había nacido ciego, pero temen a los líderes y no quieren opinar sobre cómo fue sanado, diciendo que pregunten directamente a su hijo, ya que es mayor de edad. Tercero, la segunda pregunta de los líderes religiosos. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Los fariseos vuelven a preguntar al hombre qué fue exactamente lo que Jesús hizo para abrirle los ojos, buscando desacreditar a Jesús. Respuesta. El hombre, algo frustrado, responde: Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Su respuesta directa y desafiante muestra su creciente valentía y fe en Jesús. Cuarto, el rechazo de los fariseos y la defensa del ciego. Los fariseos insultan al hombre y dicen que son discípulos de Moisés, mientras que no saben de dónde viene Jesús. El hombre les responde con una lógica sencilla: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Luego añade: Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer, defendiendo que Jesús debe ser de Dios, ya que realizó un milagro tan poderoso. Los fariseos, enojados por su respuesta, lo expulsan de la sinagoga diciendo: ¿Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Esta larga sección de Juan capítulo 9 que acabamos de analizar, sobre las preguntas de los líderes religiosos y las respuestas del ciego y de sus padres, es la única parte del Evangelio en la que Jesús no es el actor principal, aunque ciertamente es el tema de discusión. Así como la cuestión del pecado dio inicio a la historia, los fariseos piensan que Jesús es un pecador porque sanó al ciego en sábado y calumnian al hombre sanado diciéndole: En pecado eres nacido del todo. En esta historia se produce una curiosa inversión. El ciego ve cada vez más, no solo físicamente, sino también espiritualmente, a medida que crece su aprecio por Jesús y su fe en Él. Mientras que los fariseos, por el contrario, se vuelven cada vez más ciegos en su entendimiento, ya que, primero, están divididos acerca de Jesús. Segundo, no saben de dónde vino Jesús. Mientras tanto, el relato de este milagro le permite a Juan mostrarnos quién es Jesús. En Juan capítulo 9, el tema de las señales se conecta con otros temas del Evangelio.
Juan reafirma que Jesús es la luz del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Lo que asusta aquí es la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Un mendigo antes ciego puede declarar: Desde el principio del mundo no se ha oído que nadie abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, nada podría hacer. Sin embargo, los líderes religiosos, los guías espirituales de la nación, los estudiosos de las Escrituras, quienes debieron ser los primeros en reconocer a Jesús y aceptarlo como el Mesías, no pueden verlo a pesar de toda la poderosa evidencia. En realidad, no quieren verlo. Qué poderosa advertencia para nosotros acerca de cómo nuestros corazones pueden engañarnos. Recuerda, las preguntas de los líderes religiosos intentaban desacreditar a Jesús, pero el hombre que fue sanado respondió con fe, valentía y lógica simple. A pesar de la oposición y las amenazas, defendió lo que sabía, que Jesús lo había sanado y por lo tanto debía venir de Dios. La resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11 versículos 13 y 14. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Juan capítulo 11 está lleno de tristeza. Primero, la triste noticia de la enfermedad de un querido amigo. Segundo, el llanto por su muerte. Tercero, el lamento de las hermanas de que Lázaro no habría muerto si Jesús hubiera estado presente. Y cuarto, las propias lágrimas de Jesús. Jesús esperó 2 días antes de emprender el viaje hacia el hogar de Lázaro y dijo incluso que se alegraba de no haber ido antes. Esto no fue un acto de insensibilidad hacia el sufrimiento de Lázaro y de sus hermanas, sino su deseo de revelar más plenamente la gloria de Dios. Cuando Jesús llega, Lázaro llevaba 4 días muerto y su cuerpo ya estaba en franco proceso de descomposición. Como dijo Marta: Señor, hiede ya, que es de 4 días. Sin duda, el retraso de Jesús solo contribuyó a que el milagro que siguió fuera aún más asombroso. ¿Resucitar un cadáver en avanzado estado de descomposición? ¿Qué mejor prueba podía dar Jesús de que era Dios mismo? Y como Dios, como aquel que creó la vida al comienzo, Jesús tenía poder sobre la muerte. Así, Jesús aprovecha esta oportunidad, la de la muerte de Lázaro, para revelar una verdad crucial acerca de él mismo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Terminaremos nuestro estudio leyendo Juan capítulo 11 versículos del 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera».
y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadle y dejadle ir». Teniendo en cuenta el anterior relato bíblico, respondamos: ¿qué hizo Jesús para apoyar su afirmación de tener poder de dar vida? Jesús apoya su afirmación de ser la resurrección y la vida al realizar un milagro extraordinario, la resurrección de Lázaro, quien había muerto y estaba en la tumba por 4 días. Lo que hizo Jesús, veamos sus acciones. Primero, ordena quitar la piedra. A pesar de las dudas de Marta sobre el estado del cuerpo, Jesús insiste en que quiten la piedra del sepulcro. Segundo, ora al Padre. Antes de realizar el milagro, Jesús ora públicamente a Dios. Agradece al Padre por escucharlo, aclarando que lo hace en voz alta para que la multitud crea que Él fue enviado por Dios. Tercero, llama a Lázaro. Con voz fuerte Jesús dice: «Lázaro, ven fuera». Con esta orden, Lázaro sale de la tumba, vivo, aún envuelto en las vendas funerarias. Cuarto, instruye liberar a Lázaro. Jesús ordena que desaten a Lázaro y lo dejen ir, completando la resurrección. Con este milagro, Jesús demuestra su poder sobre la muerte y respalda su afirmación de ser la fuente de vida eterna, mostrando que aquellos que creen en Él experimentarán resurrección y vida. Esta fabulosa y milagrosa historia de la resurrección de Lázaro nos deja 2 lecciones espirituales. Primero, la fe en el poder de Jesús, incluso ante lo imposible. Segundo, Jesús es la resurrección y la vida. Sobre la primera lección, la fe en el poder de Jesús, incluso ante lo imposible. Jesús demostró que tiene poder sobre la vida y la muerte al resucitar a Lázaro, quien ya llevaba 4 días en la tumba. Aunque Marta y María creían en Jesús, dudaron debido a las circunstancias extremas. Esta lección nos enseña a confiar en Jesús, incluso cuando la situación parece imposible o sin esperanza. Dios puede obrar milagros y restaurar lo que parece perdido, siempre de acuerdo con su voluntad y propósito. Sobre la segunda lección, Jesús es la resurrección y la vida. En Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús afirma: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esto nos enseña que la fe en Jesús no solo nos ofrece esperanza para esta vida, sino también la promesa de vida eterna. Para nosotros los creyentes, esta verdad nos da seguridad de que, a través de la fe en Cristo, incluso la muerte es vencida y tenemos la esperanza de la resurrección y la vida eterna junto a Dios. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.